Bien, son 2:12 ya, entonces empezamos. Por favor, me siguen con la lectura y luego nos vamos a corroborar las claves, mis estimados. A ver, nos dice la lectura. En el invierno de 1916-1917, apareció repentinamente en Viena y en otras ciudades europeas una nueva enfermedad que durante los 3 años siguientes se extendió con rapidez hasta adquirir dimensiones mundiales. ¿Ya? Entonces tú tienes que ir aquí focalizando la información, mis estimados. Una nueva enfermedad que adquirió dimensiones mundiales. Bien, entonces desde ahí ya tienes que ir pensando en esa enfermedad, porque es lo que se está focalizando, es a lo que se le está dando fuerza en el texto. A ver, nos dice, las manifestaciones de la enfermedad del sueño. Bueno, se entiende que es una de las formas, ¿no?, de etiqueta de esta enfermedad. Como fue bautizada, eran tan variables que no había dos pacientes que presentaban el mismo cuadro. Y tan extrañas que se hicieron los más variopintos diagnósticos. Profesor, ¿qué es variopinto? Heterogéneo, ¿bien? Entonces se hicieron las más heterogéneas, ¿no? Diagnósticos. Bien, diferentes diagnósticos se entienden para esta enfermedad. A ver, nos dice, como delirio epidémico, esquizofrenia epidémica, parkinsonismo epidémico, esclerosis difusa epidémica, hidrofobia atípica y poliomielitis atípica, entre otros. Entonces, uno va entendiendo que esta enfermedad era muy fluctuante, es decir, los rasgos que desarrollaba esta enfermedad eran muy diferentes. Por eso es que aquí te dicen en el texto, era muy variopinta o el diagnóstico también, era muy heterogéneo el diagnóstico también. Por esa razón es que tienes diferentes maneras, ¿no?, de habérsele llamado a esta enfermedad. Esas son las ideas hasta el momento. Sigamos entonces al segundo párrafo. Nos dice, solo gracias a la profunda perspicacia clínica de Constantin von Economo y a sus autopsias de los cerebros de los fallecidos, se pudo llegar a determinar la identidad de esta proteica enfermedad. Profe, ¿qué es proteica? Algo cambiante, bien, algo mudable. Entonces, te quieren decir aquí de esta cambiante enfermedad, ¿no? De esta enfermedad que muda, es decir, que se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál fue la identidad de esta enfermedad que es el tópico central del texto? Encefalitis letárgica. Bien, una hidra de 1000 cabezas. Bueno, tú ya sabes que es una hidra por tu curso de biología. Bien, y entonces aquí se la describe, pues, ¿no?, como una hidra de 1000 cabezas. Las autopsias mostraron que los cerebros poseían una pauta de lesión sin relación con ninguna otra y contenían un agente virus filtrable submicroscópico que afectaba al tejido cerebral y al sistema nervioso central. Nos damos cuenta entonces por qué esta enfermedad se manifestaba de diferentes maneras, porque mira lo que te dice aquí el segundo párrafo. Los cerebros, bien, mostraban que poseían ciertas lesiones o pautas de lesiones sin relación con ninguna otra. Es decir, las lesiones que provocaba esta hidra de 1000 cabezas era diferente de un cerebro a otro. No lesionaba de la misma manera.
Entonces, de ahí se concluye, pues, ¿no? Que esa era la causa, el por qué la enfermedad se manifestaba de diferentes maneras. Aunque ha tenido que tener, también se infiere, ciertos patrones no iguales, ciertos patrones no que por ahí permiten señalar una base. Por eso es que se la entiende también como la misma enfermedad, pero también ha tenido muchas diferencias, eso también se llega a comprender. Nos vamos a el siguiente párrafo, nos dice, en los 10 años en los que causó estragos, hasta su misteriosa desaparición en 1927, esta pandemia, te dice, destrozó la vida de casi 5 millones de personas. Un tercio de los afectados murieron en las etapas agudas de la enfermedad, en estados de coma tan profundos que era imposible sacarlos de ellos, o en estado de insomnio tan intensos que ningún sedante causaba efecto. En general, quienes sobrevivieron a esos ataques de somnolencia o insomnio no recuperaron su anterior vitalidad. Volvieron a estar conscientes, pero no llegaron a despertar plenamente. Permanecían inmóviles y mudos, con una total ausencia de energía, ímpetu, iniciativas, motivaciones, apetitos, afectos o deseos. Veían lo que ocurría a su alrededor sin prestarle una atención activa y con gran indiferencia. No parecían sentir la animación de la vida y, desde luego, no la transmitían. Eran inmateriales como espectros y pasivos como zombies. Von Economo los comparó con volcanes extintos. Bueno, aquí ya nos damos cuenta de la repercusión de la enfermedad, ¿no? Se señala incluso, pues, ¿no? Que la enfermedad puede ser categorizada, pues, ¿no? Como aquellas que causan pandemia, incluso una enfermedad que fue muy negativa, porque te dice un tercio de los de los afectados murieron en las etapas agudas. ¿Y cuáles eran las etapas agudas? Un coma muy profundo y un estado de insomnio muy intenso. Bien, de los cuales no pudieron ser recuperados estas personas y terminaron, pues, no eh, muriendo. Luego, las personas que se recuperaron, y aquí también se ve por qué la enfermedad era tan negativa, tan funesta, eh, permanecían, pues, no como máquinas en muchos casos, ¿no? Sin ímpetu, sin energía, sin motivación, sin apetito, sin iniciativa. Bien, y por esa razón se les llegó a comparar, pues, no como espectros, bien, inmateriales y como zombies pasivos. Incluso el descubridor de la enfermedad, Ecónomo, los comparó con volcanes extintos, te dice el texto. Bien. Nos vamos a el último párrafo, nos dice este. Una cosa, solo una, no era engullida por aquella enfermedad paralizante. Profesor, ¿qué es engullir? Devorar, pues, con avidez, ¿no? Es decir, comer, bien, tragar, devorar de forma rápida, de forma intensa. Entonces, se entiende aquí, no era devorada por aquella enfermedad paralizante que parecía absorber, es decir, absorber como un remolino a quienes la padecían. Por lo general, se conservaban las facultades superiores, es decir, la inteligencia, la imaginación, el juicio y la conciencia del humor. Por ello, los que la sufrían se convertían en testigos excepcionales de una catástrofe excepcional. Profesor, pero esto no es contradictorio con el párrafo anterior. Si en el párrafo anterior me están diciendo
que estas personas no tenían energía, no tenían ímpetu, iniciativa, motivaciones, apetitos, afectos o deseos. ¿Cómo así sí mantenían la inteligencia? Aquí, pues, no, tú tienes que tener la capacidad de distinguir todas esas características, porque incluso hay personas que nosotros conocemos, ¿no? Que siempre están, pues, así, ¿no? Sentados, callados, pero cuando tienen que participar o cuando participan, se nota en ellos una gran inteligencia, una gran imaginación, juicio, bien, e incluso pueden tener también un sentido del humor. De repente no es el caso más prototípico del sentido del humor, pero pueden tenerlo. Pero sí nos damos cuenta que esas personas que tienden a ser calladas a veces, que parecen no tener energía, no tener iniciativas y motivaciones, tienen pues, ¿no? En los casos que corroboramos inteligencia, imaginación y juicio. Entonces, no es descabellado esto que se está describiendo, mis estimados. A partir del análisis que podemos hacer sobre la base de nuestro conocimiento previo, sobre la base de nuestro conocimiento cultural, esto de aquí es muy coherente. Bien, una persona puede estar pues no totalmente callada, sin motivación, sin fuerza, pero después cuando habla, cuando participa, se puede notar en él gran inteligencia, imaginación y juicio. Bien, entonces, profesor, el texto en su conjunto, ¿de qué ha tratado? Justamente de la, el grado, ¿no? de negatividad de esta enfermedad, pues que causó muchos estragos en la población mundial hasta 1927, te dice, ¿no? Donde desapareció, te dice el texto repentinamente. Incluso te dije en la introducción, podríamos decirlo de forma coloquial, por arte de magia desapareció y no se supo más. Eso es lo que se entiende. Pero bueno, ahora nos toca responder las preguntas y la primera nos dice, a ver, lo siguiente, por favor. De acuerdo con el texto, la encefalitis letárgica puede ser clínicamente definida como una... ¿Cuál sería la clave, por favor? Quiero que me ayudes. A, B, C, D o E. Besito. Nos quedamos con B, ¿sí? Bien, en el chat también me dicen B. Enfermedad con síntomas muy variables que afecta al sistema nervioso central. Sí, ¿no? Porque era, digamos, el apartado o la parte principal, pues, ¿no? El cerebro afectado. Y además aquí está lo determinante, te dice con síntomas muy variables y eso es lo que se va entendiendo en el texto. La clave B, entonces, sería la respuesta correcta, mis estimados. Nos quedaríamos aquí con la clave B. Profe, ¿por qué no la A? A ver, nos dice pandemia europea que causó la muerte de más de 5 millones de personas. No puede ser pandemia europea, pues no, una pandemia tiene implicancias mundiales. Bien, en todo caso, hasta podríamos pensar en una epidemia europea, pero pandemia no. Profesor, C, sí, mi pero el texto estimado. menciona que tiene dimensiones mundiales, o sea, sí hace mención a que la enfermedad se propagó por diferentes partes del mundo, no solamente se concentró en Europa. Claro, por esa razón es que la A no podría ser, porque te dice pandemia europea. O sea, se entiende que la enfermedad se desarrolló solamente en Europa. Bien, y eso es erróneo. Como tú has dicho, en el texto se dice que la enfermedad, pues, no causó estragos a nivel mundial. Entonces, por esa razón descartamos la clave A. C nos dice, enfermedad muy compleja que potencia la inteligencia y la voluntad de acción. Podríamos decir que potencia la inteligencia, pero incluso ahí sería discutible, porque lo único que te dice el texto es que mantenía la inteligencia de las personas, no que potenciaba, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos mal. Pero ya, profe, eso es discutible, si ha potenciado la inteligencia, ya, bueno. Pero no me vas a decir que ha potenciado la voluntad de
acción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí la clave C también se tendría que descartar porque los participantes actuaban, o perdón, los que de alguna manera quedaron con rezagos de esta enfermedad, actuaban sin motivación, o sea, sin voluntad. La clave C no puede ser la respuesta, descarta la clave C. D, infección viral al cerebro que produce estados de insomnio y de sueños fugaces. Sueños fugaces, mis estimados, se señala en el texto. No, fácil de descartar entonces la clave D. Bien. E, enfermedad mortal que amenazó la salud pública mundial en la década de 1920. Eh, esta clave de aquí es la popular clave, digamos, que es vaga, que es general, ¿no? Se está hablando de una enfermedad con síntomas bien variopintos, heterogéneos, que afectaba el sistema nervioso central. Lo que te está desarrollando la clave es una idea muy general, entonces no puede ser tomada como la clave correcta. Nos quedamos con la clave B. Dos, te dice, se puede deducir del texto que la identificación de la causa de la enfermedad hecha por Constantin von Economo. Señores, ¿qué hizo Constantin von Economo? Empezó, pues, Analizó no, en cosas cerebrales. disculpa, mi estimado, no te escuché. Analizó en autopsias cerebrales. En efecto, pero al estar analizando en autopsias cerebrales, estaba corroborando, ¿verdad? Estaba corroborando, estaba aplicando un paso de qué. Entonces, ¿cuál sería la clave? Bien, me dicen ya en el chat La, la B, me dicen. A ver, veamos la B. Configura un ejemplo del método experimental de la ciencia y su laborioso trabajo. Sí, no, porque el método experimental de la ciencia justamente refiere a estos casos donde se tiene que experimentar, ¿no? Para corroborar las hipótesis, las conjeturas que se maneja. Obviamente, a partir de esas actuaciones señaladas por el compañero, bien. Constantin von Economo empezó pues no a desarrollar sus experimentos para llegar a una conclusión bien segura, sólida, mis estimados. Entonces la clave B sería la respuesta sin ninguna duda. La A nos dice, ¿está sobrevalorada? Desde aquí nomás ya tendrías que descartar la A. No está sobrevalorada, o sea, fue la correcta, fue la más precisa. Bien, descartas la clave A entonces. C. Fue posible por la amplia gama de síntomas y efectos de la encefalitis letárgica. No, fue posible gracias a que siguió la aplicación del método científico. Bien, la clave C se descarta entonces. D. Constituyó una providencial o un, perdón, providencial accidente científico. No, simplemente aplicó el método científico de forma tal como se dictamina y por esa razón es que llegó a la conjetura. No fue un accidente científico. Bien, descartas la clave D. E. Fue lograda por un análisis de problemas genéticos y malformaciones cerebrales. No, es la aplicación del método científico, mis estimados. Entonces, la clave B es la única que cumple los requisitos. Nos quedamos aquí con la clave B. La pregunta número 3, sencilla también, te dice, la frase proteica enfermedad constituye una calificación que remite a... Y bueno, yo te había dicho y habíamos analizado en el contexto que proteica enfermedad hacía referencia a una enfermedad pues no cambiante, a una enfermedad pues no que va mudando, ¿bien? Es decir, que se va manifestando de diferentes maneras. Ese era el análisis. Entonces, ¿cuál sería aquí la clave? A, B, C, D o E, mis estimados. A. A. Me dicen, a ver, vamos a la clave A, entonces nos dice dimensiones multifacéticas, sí, porque dimensiones multifacéticas nos hace referencia a formas de materializarse de diferente manera. Entonces la clave A es la correcta. Esto es lo que nos quería decir proteica
enfermedad, no una enfermedad mudable, una enfermedad cambiante porque se manifestaba de diferentes maneras. Muy bien. Carácter devastador, no, o sea, sí ha tenido ese carácter la enfermedad, pero esta frase en particular no hace referencia a ello. Diagnóstico equivocado tampoco hace referencia al diagnóstico. Pandemia maligna, no, mucho menos, no está haciendo referencia al hecho de que esta enfermedad se materializaba de distintas maneras. Visiones fragmentarias, la noción de fragmentario puede estar, en cuanto puede materializarse de diferentes maneras, pero visiones, no, pues. Bien, la clave E entonces también se descarta. Nos vamos a la pregunta número 4. Nos dice, ¿es factible inferir del texto que un paciente con encefalitis letárgica puede, a partir de sus características, mis estimados, qué mantenía, qué no mantenía? ¿Cuál sería la Podría clave? entender bromas. Ya, entonces, ¿cuál sería la clave? La E. Bueno, me lo dicen en el chat también, la E. A ver, veamos la clave E. Entender bromas sobre su estado de salud. Sí, 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 en efecto, no podía todavía mantener esa facultad, te dice superior el texto. Ver, veamos por qué no las otras claves. A, carecer de síntomas y no ser diagnosticado. Señores, o sea, sí tenía síntomas, ¿no? O sea, se entiende claramente ello del texto. Recuperar completamente su vitalidad, no. O sea, se mantenía, te dice, incólume, se mantenía pues no inactivo, sí mantenía las facultades superiores, pero se mantenía de forma pues no como un zombie, incluso se llega a describir en el texto. C nos dice, convertirse en una persona más inteligente. Volvemos con el mismo análisis, te dice, mantenía esa facultad, pero en ningún momento te dice que se potenciaba, entonces la clave C no puede ser la respuesta. D. Padecer cortos estados de sonambulismo. No se infiere ello. Se infiere sí que podía mantenerse eh, todo el periodo en que esté despierto de forma inactiva, callado, silencioso. Bien, pero no se debe inferir que haya sido un sonámbulo. Entonces la clave D se descarta. Nos quedamos, corroboramos que la clave correcta es la E. Vamos a la pregunta número 5. Nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados resulta incompatible con lo sostenido en el texto? ¿Qué es lo que no se dice en el texto, mis estimados? Por favor. Hay una clave que va a quebrar la lógica del texto, va a quebrar la semántica del texto. O sea, va a contradecir una idea del texto. ¿Cuál es esa clave? A, B, C, D o E, por favor. E. E. Sí, señores, ¿estamos seguros? Sí, profe. B. Bueno, en el chat me dicen E y también B. A ver, veamos la E. El súbito final de la pandemia ocurrió en 1927, pero los contagiados vivieron mucho tiempo más con el mal. Pero esto es cierto, ¿no? Te dice que la enfermedad desapareció en este año. Esto es cierto. Profe, ¿dónde? Eso se dice de forma literal, ¿no? Sí, la D. Dice, hasta su misteriosa desaparición en 1927. Ya, desapareció la enfermedad, pero los que sobrevivieron siguieron, pues, ¿no? Con ese mal. Entonces la E es correcta. La D, Constantin von Economo fue un médico que logró, mediante autopsias de cerebros, determinar la causa del mal. Oye, eso lo acabamos de discutir en la pregunta número 2, me parece. Eso es correcto, no es incompatible. La C, los que padecen encefalitis letárgica carecen de energía para afrontar los retos y determinar sus metas. Esto es literal, ¿no? Carecen de energía. Sí. La B, profesor, a ver, me habían dicho la B. El enfermo de encefalitis letárgica vive como un zombie. Ya, eso es compatible. Por lo que no tiene conciencia de su enfermedad. Ya, conciencia sí tiene. Entonces, mira,
esta estructura de aquí vuelve incompatible a toda la clave, pues. O sea, lo que se dice en el texto es que vive, ¿no? De forma muy moderada, o sea, sin motivaciones, bien, sin de repente emociones, bien, a especie de un zombie, sí, pero mantienen esas facultades superiores de juicio, de inteligencia. Si mantiene pues esas facultades superiores, tiene conciencia todavía, mis estimados. La clave B sería la respuesta correcta sin ninguna duda. Y profe, ¿por qué no la A? La encefalitis letárgica fue una pandemia mundial que produjo en una década más de 1 millón de muertes. Eso es totalmente compatible. Bien, entonces en la clave 5 nos quedamos con la clave B. Bien, mis estimados, a ver, tenemos enseguida un texto dialéctico. Te pediría por favor que lo leas de la manera más reflexiva posible porque se usan ciertos significados acorde a la época. Bien, por ejemplo, el significado de infidelidad no es el significado que nosotros tenemos ahora, porque nosotros lo relacionamos con el hecho de traicionar a nuestra pareja, ¿no? En el texto, por ejemplo, el significado de infidelidad tiene que ver con el hecho de no ser fieles, religiosos, no ser fieles, no a las leyes de Dios. Bien, entonces, por favor, 5 minutos también para desarrollarlo y luego lo corroboramos con mi persona después de la lección. Bien, son 12:38, 12:43. Bien, empezamos 12:43. Por favor, rápidamente.
Bien, señores, entonces empezamos antes que nos gane el tiempo. A ver, nos dice el texto A. Francisco de Vitoria explica que la infidelidad no priva del demonio, o perdón, del dominio, y arguye, basándose en Santo Tomás, que ella no destruye el derecho natural ni el derecho positivo, pero los dominios son o de derecho natural o de derecho humano positivo. Luego, no se pierden los dominios por la carencia de la fe. La infidelidad, por tanto, no autoriza para despojar a los seres humanos de sus dominios. Ya, lo que se va entendiendo hasta aquí es que este autor señala que un creyente o no, o en todo caso, un fiel seguidor de las leyes, pues no, de Dios o no, puede todavía ser dueño, puede ser todavía, pues no, el que sea capaz de dirigir una propiedad o de tener una propiedad. Bien, nos dice lo que sigue. El hereje solo por derecho humano positivo, no por derecho divino, incurre en confiscación de sus bienes, porque hay algunas leyes que así lo estatuyen, pero sin condenación pública puede disponer de sus bienes. Si no, no podría un católico comprar o vender una finca de un hereje alemán. Por ejemplo, se entiende aquí luterano. En conclusión de todo ello, Vitoria establece que ni el pecado de infidelidad ni otros pecados mortales impiden que los bárbaros sean verdaderos dueños o señores, tanto pública como privadamente. Y no pueden los cristianos ocuparle sus bienes por este título. Como amplia y elegantemente enseña Cayetano en sus comentarios a la Secunda Secundae, esta opinión del dominio Victoria en relación con la conquista española de los nuevos territorios descubiertos era compartida por una gran cantidad de teólogos españoles del siglo XVI. Bueno, entonces aquí ya entendemos por qué se está desarrollando esta cuestión acerca de si los que no tienen, digamos, ese conocimiento de las leyes de Dios pueden ser o no verdaderos dueños o señores bien de ciertas propiedades porque se está tratando el tema de cuando los españoles llegaron, pues, no aquí a territorio americano y vieron que los nativos, pues, no conocían las leyes de Dios y a partir de eso, digamos, fue un argumento para poder arrancarles de sus propiedades, bien, y para poder fundamentar que ellos no podrían ser los verdaderos dueños o señores tanto como te dice el texto, pública o privadamente de sus bienes, de sus tierras. Bien, entonces los españoles se infiere estaban pues basándose en lo que señalaba Cayetano. Pero en este caso, Francisco de Vitoria pues no tiene una idea diferente. O sea, para Francisco de Vitoria, esos nativos a los que los españoles encontraron sí podían ser dueños, señores de sus bienes y propiedades. A ver, veamos el siguiente texto que debe tener una tesis contraria, obviamente. A ver, nos dice, el descubrimiento de América y de sus pobladores nativos trastornó el pensamiento europeo, pero no desarrolló nuevas categorías para asimilarlo. Aquí no se debe entender que trastornar el pensamiento europeo hace referencia a la noción que nosotros tenemos de trastornar, ¿no? Aquí simplemente
podemos interpretarlo como cambió el pensamiento europeo, pero no desarrolló nuevas categorías para asimilarlos. Más bien se interpretó la nueva realidad cultural, étnica y territorial en términos del imaginario medieval. Y profe, ¿cómo se entiende aquí imaginario medieval? Bueno, si en el contexto se habla de un imaginario medieval, en todo caso hace referencia a las ideas, ¿no? Que representan algo en justamente, esa época, que se proyectó así hacia otro espacio y otra diversidad. Al trasladarse a América, la fuente de la alteridad radical, como señala Klaas Burman, los indígenas pasaron a ser los nuevos salvajes bárbaros de los civilizados europeos. O sea, empezaron a conceptualizar a los indígenas como los salvajes bárbaros. Ya no, digamos, esos europeos que vivían, pues, no en las periferias, ya no ellos, sino ahora los indígenas eran los salvajes bárbaros. El proceso de barbarización del indio se inauguraba con la deportación al Nuevo Mundo de la demonología medieval, dice Urbón. Salvo excepciones, los españoles no querían conocer la diferencia de los indios. Al no conocerla, la imaginaban y lo hacían a partir de valores etnocéntricos sustentados en la inferiorización del otro. Es decir, a partir de esas representaciones, bien, a partir de esas ideas imaginativas, es que empezaban a conceptualizar a los indios. Y como también lo hacían a partir de esos valores etnocéntricos, entonces obviamente los iban a conceptualizar, como te dice, líneas anteriores como unos salvajes, como unos bárbaros, como ciertas categorías que no estaban emparentadas o relacionadas con la categoría de humano, la categoría pues no de un fiel, ¿no? De alguien que sigue las leyes de Dios, bien, de alguien que se merece, entonces a partir de la divinidad, conservar propiedades, conservar sus bienes. Así argumenta Lanet Hourbon, te dice, los contenidos de la diferencia se vacían y solo quedan sus estereotipos negativos. La imaginación acerca de un desconocido deshumanizado, tal como lo hemos descrito. Por tal razón, los españoles podían reclamar para sí el derecho a someter y apropiarse de los bienes de los habitantes de las tierras recién descubiertas. Claro, pues si lo están conceptualizando de esa manera a los nativos de América, si a partir de esos valores etnocéntricos, si a partir solamente de las representaciones imaginativas, se conceptualiza a estos nativos como salvajes bárbaros, entonces la conclusión es que estos salvajes bárbaros no son personas, no entran en esa categoría, no entran en la categoría de aquellas personas que conocen las leyes de Dios, son fieles y por tanto pueden permanecer siendo los dueños, los señores de sus bienes, de sus tierras. Entonces, como esta es mi conceptualización acerca de estas nuevas personas. Puedo despojarles el derecho, pues, ¿no? De sus bienes, de sus tierras. Entonces, es para ellos un argumento muy conveniente. La polémica, entonces, mis estimados, va a girar en torno a el despojo, ¿no? De las propiedades de los nativos, de los derechos o no de los nativos y de los derechos o no de los españoles respecto a las propiedades. En efecto, ¿cuál sería la primera clave? Por favor, rápidamente, nos queda poco tiempo.
La controversia que se puede establecer entre los textos A y B gira en torno a, te dice. ¿Cuál sería la clave, mis estimados? La autoridad de los conquistadores para atribuirse los bienes cuyos dueños eran los señores indígenas, no puede ser la A porque te habla de señores indígenas y no se podría conceptualizarlos, o no se conceptualizaba de esa manera, ¿no? La B, los derechos que tenían los españoles para apoderarse de los bienes de los habitantes del Nuevo Mundo. Aquí tendríamos que marcar la clave B porque sobre ello está polemizando los dos textos, ¿no? Si es que tenían derechos o no. En el segundo texto se entiende cómo es el camino argumentativo para entender que sí tenían derechos. En el primer texto se argumenta a favor de un camino en el que no tenían derechos los españoles para apoderarse de los bienes de los habitantes de este nuevo mundo, ¿no? De las Américas. Profe, ¿por qué no lo sé? La jurisdicción y categorías sociológicas que permitieron a los españoles apoderarse de los bienes de los indígenas. Categorías sociológicas puede ser, pero jurisdicción no. Bien. Las discusiones de derecho canónico que prohibía a los conquistadores reclamar como propias las tierras de otros. No prohibía, en todo caso, las discusiones del derecho canónico bien polemizaban acerca de si los conquistadores podían no o no hacerse dueños de las tierras de los otros. Entonces aquí por la frase subordinada que prohibía se debe descartar la clave D. Las atribuciones legales que se esgrimen en la conquista con el fin de apropiarse del continente descubierto, no de apropiarse del continente descubierto, sino de apropiarse de los bienes y también de algunas tierras, ¿no? Pero no del continente en sí. Nos vamos entonces a la pregunta número 2. Nos dice, el vocablo imaginario que aparece en el texto B hace referencia a, bueno, habíamos señalado el análisis, ¿no? Imaginario, ¿a qué hacía referencia, mis estimados? A ciertas representaciones, ¿no? Entonces aquí la clave correcta debería ser la B, un conjunto de representación. No puede ser la clave C, por más de que te diga ideas medievales, porque te dice ilusorias. Y no son ilusorias. Bien, no es que contengan una ilusión, mis estimados, sino más bien contienen representaciones. Entonces descartamos la clave C. Un grupo de ideas audaces, te dice, pero ideas audaces serían ideas atrevidas, ¿no? Ideas osadas. No es esa la noción. D, imágenes equivocadas. No necesariamente imágenes equivocadas, de repente representaciones equivocadas, sí, pero imágenes no. Doctrinas medievales apócrifas. ¿Qué es apócrifo? Falso. No se hace referencia a doctrinas medievales falsas, sino a representaciones a partir del vocablo imaginario. Entonces la clave B sería la respuesta sin ninguna duda. Nos dice la pregunta número 3. Para sustentar su razonamiento, Francisco de Vitoria se valió, señores, aquí, ¿cuál sería la inferencia, por favor? ¿Cuál sería la clave? Ayúdenme. A, B, C, D o E. Estamos en la 3 todavía, mis estimados. Y a ver, veamos la E. Nos dice, de las ideas de otros autores con el fin de convencer a sus lectores. Sí, porque te das cuenta que Francisco de Vitoria en el primer texto está citando, pues, ¿no? Entonces la clave sería la correcta. De una lectura atenta de otros autores que argumentaban contra él, no se observó contraargumentación, mis estimados, en ese texto, entonces la A se descarta. De diversos tipos de argumentos para combatir mejor la infidelidad, no. Simplemente sigue, pues, no, el argumento de que incluso el infiel, el que no conoce, o el hereje, el que no conoce las leyes de Dios, puede mantener, pues, no, sus bienes. Únicamente lo sostenido por su maestro Santo Tomás de Aquino, no, cita a otros, ¿no? Por eso es que la clave es la correcta. De su perfecto conocimiento de la realidad americana, sobre todo, no tiene perfecto conocimiento sobre la realidad americana, ¿no? No se señala eso, por lo menos en el test.
Cuatro, desde el punto de vista del autor del texto B, se deduce que los europeos, me dijeron La A A, por ahí, la A. proyectaron en los indígenas americanos solo valores negativos y degradantes de su propia realidad social y cultural. Ya, pero te está pidiendo una inferencia, ¿no? Y eso se dice de forma literal. Entonces, la A es correcta, pero es literal. ¿Qué clave puede ser si te está pidiendo inferencia? A ver, La B. imaginaron que en la realidad del Nuevo Mundo se cumplían finalmente los mitos y fantasías medievales, pero no se hablan de mitos y fantasías medievales, mis estimados. No podemos llegar a esa conclusión. Se consideraban partícipes de todas las culturas del Lorber conocidas hasta el momento de la conquista de América. No se infiere ello, simplemente están pues no buscando argumentos para poder apropiarse de estos bienes de los nativos. O sea, lo que nos dice la clave C tampoco es correcta. La D nos dice, pudieron desarrollar conceptos para entender la realidad recién descubierta. Ya, sí, no, de repente de forma errónea, pero pudieron desarrollar conceptos para entender la realidad recién descubierta, sí. ¿Lo han entendido? Digamos que de repente nosotros podemos decir que no, o de forma seguro se puede decir que no, de forma errónea. Pero sí llegaron a entender, no a partir de ciertos conceptos como por ejemplo la fidelidad, no la realidad recién descubierta, pero se negaron a comprender lo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Se negaron a comprender de forma no directa, de forma correcta, estas nuevas sociedades. Y entonces, ¿esto sería correcto? ¿Esto se puede inferir? Sí, porque justamente estamos diciendo que no llegaron a entender a estas nuevas sociedades de forma correcta. Y profe, ¿por qué no la A? O perdón, la E. Humanizaron a los sujetos recién conquistados con la finalidad de imponerse y someterlos mejor a su dominio. Humanizaron, en todo caso, deshumanizaron, ¿no? La clave se descarta. 5. Nos dice, en materias de derechos de propiedad, el supuesto que subyace en la argumentación de Vitoria es que, ¿cuál sería aquí la clave, mis estimados? ¿Qué te dice Vitoria en el texto A? Infieles como no infieles, herejes como no herejes, pecadores como no pecadores, tienen derechos ¿a qué? Tienen derechos a mantenerse como los dueños, como los señores de sus bienes, ¿no? De sus tierras, ¿se entiende, no? Entonces, ¿cuál sería la clave? La A, pues los cristianos y los no cristianos deben ser juzgados con un mismo criterio, ¿se entiende, mis estimados? Bien. Bueno, ya nos ganó el tiempo, mis estimados. No sé si tengan aquí alguna duda. Ya me pasé 2 minutos. ¿Ninguna? Bueno, nos quedamos aquí entonces, mis estimados. Nos veríamos el siguiente sábado, Dios mediante. Muchas gracias por la atención. Espero haber ayudado bien de forma segura en tu desarrollo. Nos vemos Dios mediante el siguiente sábado. Cuídense, cuídense. Abrazos. Hasta luego, profe, hasta luego. Profesor. Cuídense, cuídense.